Buenos días, mi nombre es Abby y quiero darles la bienvenida a Graceway Online. Estamos muy entusiasmados de tenerlos aquí alabando con nosotros. Si tienen necesidad de oración hoy, mándenos un correo electrónico a prayer@visitgraceway.org. Nuestro equipo ora por todas sus peticiones cada semana. Parece que el servicio ya va a comenzar. Vamos a prepararnos para adorar a Jesús. Buenos días, mis hermanos. Es increíble que ya estamos en la 5ª semana. ¿Pueden creer? Gracias a Dios, esto va a acabar pronto y no tenemos un tiempo específico, pero qué bueno es poder seguir confiando en Dios. Y hoy es un día súper especial porque hoy estamos celebrando el hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive. Él resucitó de los muertos y gracias a Dios, por Él es que tenemos muchas, pero muchas bendiciones. Y de eso quisiera hablar. Hoy quisiera hablar de una esperanza segura. Tenemos una esperanza segura. Y el hecho de que nuestro Cristo vive, nuestro Redentor vive, es una esperanza muy, pero muy segura. Nuestra religión, como muchos la llamarían, tiene una tremenda diferencia con todas las religiones del mundo, porque nuestro Dios es un Dios que vive. Y muchas de las religiones, y no solo muchas, todas las demás religiones, tienen dioses que no existen y que no lo son, pero ellos los llaman dioses. Su Dios no vive. En algunos casos fue sepultado y nunca más volvió a vivir. Nuestro Señor vive. Y quiero leerles esta mañana para recordarnos lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Corinto. Recuerde que los hermanos de Corinto, en el capítulo 15 de su primera carta, estos hermanos estaban teniendo dudas, estaban teniendo ciertos problemas, estaban permitiendo que otros vinieran y les enseñasen cosas en cuanto a que la resurrección no fue algo real. Y Pablo escribe todo el capítulo 15 para enseñar a estos hermanos y decirles, es una realidad. Y por eso, dice él, estoy predicando. Por eso, porque Él vive. Empezando en el capítulo 15, miren lo que dice, y voy a empezar a leer aquí en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó, dice, al tercer día conforme a las Escrituras. No solo esto, pero él afirma más adelante en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es una realidad que tenemos usted y yo, de que nuestro Señor vive. Y qué mejor ocasión, en medio de todo esto, aunque algunos piensan que no vamos a poder celebrar la resurrección porque no nos podemos reunir. ¿Quién dice eso? La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no necesita ser celebrada de la forma en que muchas veces nuestras culturas nos enseñan. Es celebrada por tu vida y por la mía, por el hecho de que ahora estamos en Cristo y tenemos un Dios que vive. Me encanta poder leer lo que Job escribió acerca del Redentor. En el Job capítulo 19, versículo 25. Miren lo que dice Job aquí. Él nos dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué aseveración, qué afirmación está dándonos este hombre? Mucho antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muriese, diera la vida por usted y por mí, por nuestros pecados, y que resucitase. Él dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha, dice, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué aplicación para hoy? Aunque algunos corazones están desfalleciendo por todo lo que está pasando, usted y yo podemos decir que un día vamos a ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese día viene muy pronto, mucho más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. Y esto es lo que debiéramos decir siempre. Nuestro Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. ¿Es su confianza esta mañana? ¿De veras eso es lo que usted cree, hermano, hermana, que me escucha? ¿De veras eso es lo que usted está confiando en el Señor? Ojalá, porque esto es lo que le va a ayudar a pasar a través de toda esta crisis. El saber, el reconocer que nuestro
Señor y Salvador Jesucristo no quedó en la tumba, sino que ahora Él vive. Y quisiera ahora mencionar algunas de las bendiciones que tenemos, de esa esperanza certera, de esa esperanza que tenemos. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, nos enseña que su resurrección nos da una esperanza viva, una esperanza real. Y quisiera leerles aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Noten lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hablemos un momento, ¿qué es esperanza? Y yo creo que vale la pena que aclaremos este concepto, porque muchas veces usamos la palabra esperanza, incluyendo nosotros en nuestro propio idioma castellano, y depende de dónde eres, pero la gran mayoría de nosotros usamos esta palabra a veces como con duda. Decimos cosas como: yo tengo la esperanza que todo va a salir bien. Yo tengo la esperanza de que no voy a contraer este virus que anda por acá. Yo tengo la esperanza de que esto va a terminar pronto. Yo tengo la esperanza que me van a dar este trabajo. Tengo la esperanza de que él va a decir que sí, de que ella va a decir que sí. Tengo la esperanza de que vamos a ganar esto o lo otro. Que en realidad, con lo que estoy diciendo, mucho de lo que estoy diciendo, usando esa palabra esperanza, estoy poniendo mucha duda. Y en realidad la palabra de Dios nos enseña todo lo opuesto. Porque en la palabra de Dios, la palabra esperanza es sinónimo de seguridad, es sinónimo de certeza. Así será, no hay duda al respecto. Esa es la bendición que tenemos. Por eso dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, no para a ver si acaso vamos a tener la salvación, a ver si acaso vamos a poder seguir adelante. No. Es una esperanza real, es una esperanza viva que nos promete, no solo nos promete, nos garantiza que vamos a poder seguir hacia adelante. Nos garantiza la vida eterna, nos garantiza el hecho de que usted y yo un día estaremos en la mera presencia de Dios. El concepto de esperanza en la Biblia es una cosa segura. En el libro de Hebreos, capítulo 6, el libro de Hebreos, y hoy estaremos pasando por algunos pasajes a través de toda la palabra de Dios, porque la resurrección se encuentra en todas partes en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6 y en el versículo 18, mire lo que nos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para asirnos de esa esperanza la cual ha sido puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, dice, y firme ancla del alma. ¡Wow! Esa es la esperanza, es algo real. Y porque Él resucitó, tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza real, tangente, que podemos tocar. Tangible es lo que quise decir, es algo que es real en nosotros. Y qué bendición poder contar con esto. Abraham, hablando de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 18, mire lo que nos dice de él. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Entonces, Abraham no dijo: tengo la esperanza de que voy a tener muchos hijos, de que voy a tener una gran nación, dudando. No, Dios le dijo, él creyó, y dice: la esperanza de que él llegó a ser lo que hoy sabemos que él es. Y nos dice aquí en el libro de Primera de Pedro: para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso es una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos para una herencia incorruptible. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan segura? Es segura porque Dios es el autor. Y si es Dios quien nos da esa esperanza, es certera, es real, y por eso es segura. Es segura. ¿Por qué? Porque viene de Él. También porque de acuerdo a su misericordia y no a nuestras
obras, gracias a Dios, que no es por mí. Esta fue realizada por un Salvador resucitado. Se levantó de los muertos. No tiene que ver nada con ninguna iglesia, ninguna denominación, no un sistema doctrinal o una manera de pensar o un pensamiento positivo, nada de esto, sino que viene de Dios. Por eso es una esperanza segura, es segura. Y noten lo que dice, porque para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué hermoso, porque esta esperanza segura dice que es incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser invadida por la corrupción. Hablamos de tantas cosas corruptas en este mundo, pero la esperanza de nuestro Dios es real y exenta de toda corrupción. No solo eso, pero dice incontaminada, es decir, libre de toda contaminación, sin mancha. No solo esto, dice inmarcesible. ¿Qué quiere decir? No se marchita. Y luego termina diciendo reservada en los cielos, en el mejor lugar. Si tú quieres guardar algo que nunca más lo vas a perder, es en los cielos. Y por eso la Biblia nos habla de que tenemos que atesorar, invertir en las cosas eternas, no en las de la tierra, como el tesoro en los cielos. El lugar más seguro en el universo es el cielo. ¿Por qué? Porque ahí está mi Dios. Porque está protegida, guardada por el Dios. Versículo 5, nota lo que dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos guardados por el poder de Dios y por esto saldremos adelante. Saldremos de esta crisis. ¿Por qué? Porque esta promesa de que ahora somos sus hijos es una realidad porque Él resucitó. Su resurrección nos da una esperanza viva. Pero no solo eso, su resurrección nos da una esperanza de una vida nueva. Qué bendición poder contar con esto. Una vida totalmente nueva. Y ustedes y yo, como hijos de Dios, conocemos esto, sabemos esto, creemos esto. Sin embargo, en medio de la situación que nos encontramos, muchas veces olvidamos por completo que esa vida nueva que ahora tenemos en Él tiene que ver también con vivir en circunstancias a través de las cuales podemos estar viviendo y hoy a través de esta gran crisis mundial que estamos viviendo. Sin embargo, Él nos ha dado por su resurrección una nueva vida. Quiero que vayan al libro de Romanos. Y en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque Él dice aquí claramente, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, noten lo que dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así dice, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se da usted cuenta que el andar en vida nueva tiene que ver con el hecho de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si bien es cierto, estamos celebrando hoy la resurrección. Esto quiere decir que el andar en la vida nueva, en la vida resucitada, tiene que ver con el hecho de que yo ahora soy resucitado a una vida nueva. Por eso tenemos una vida nueva. Jesús había dicho esto. Él había venido, dice, para darnos una vida y una vida en abundancia. Eso es lo que nuestro Señor nos dice. La realidad básica y obvia es que nosotros morimos con Cristo. Morimos con Él a fin de que podamos tener vida a través de Él y vivir como Él. ¿Y esto es posible? Por supuesto. Y más ahora que nunca. Ustedes y yo podemos saber lo que es vivir a través de todo esto que está pasando. Y gracias a Dios porque tenemos un Dios que está en control completo de lo que está sucediendo. Y la gran bendición que tengo yo es que ahora por su resurrección tengo una esperanza viva, pero no solo eso, tengo la esperanza de estar viviendo una vida nueva. Y recuerde que cuando estoy diciendo esperanza, no es duda, es real, es certero, eso es lo que dice. Así que andemos en la vida nueva. Bueno, tengo que estar metido en casa. ¿Quiere decir eso que no voy a vivir la vida nueva que tengo en Cristo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El mundo necesita ver que sus hijos
son reales. Necesitan ver que a través de lo que ven en nosotros, ven a Cristo Jesús, a un Cristo resucitado. Muchas veces nos dice, o nosotros mismos decimos, yo quisiera vivir otra vida. Yo quisiera tener otra vida. Bueno, la realidad es que como hijo de Dios, hija de Dios, tienes otra vida. Tienes una vida real. La Biblia describe la vida del creyente en muchas diferentes formas. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36 nos habla de que recibimos un corazón y un espíritu nuevo. Por eso es que ahora tú puedes amar a aquellos que te era difícil amar. Llevarte bien con aquellos que era difícil hacerlo, porque ahora tienes un corazón y un espíritu nuevo. No solo eso, en el Salmo 40 nos habla de que tenemos una nueva canción. Ayer y hoy he estado meditando mucho en muchos de los cantos que solíamos cantar, y digo solíamos porque hoy con los tiempos cambiando, la música, la moderno y todo eso ya no se oyen con mucha frecuencia. Pero decía yo a algunos esta mañana, tengo el privilegio de cantar esos cantos porque soy viejo, o sea, tengo muchos años. Y qué bendición el recordar tantos cantos de que Él vive, que es una realidad. Hoy mismo también tenemos cantos que nos hablan de la realidad, de que nuestro Dios vive. Y porque Él vive, tengo una nueva vida. Tenemos un nuevo nombre, dice en el libro de Apocalipsis. Somos llamados nuevas criaturas en el libro de Corintios. Somos una nueva creación, nos dice el libro de Gálatas. Somos un nuevo hombre, una nueva mujer, nos habla el libro de Efesios. Esta es una esperanza segura, es una esperanza certera de una nueva vida. Y no tengo que esperar a que el Señor venga para empezar a vivir esa vida, sino ahora mismo, doquiera que te encuentres, no importa el lugar, ahí mismo donde estás sentado escuchando, o de pie, o en el lugar en donde quiera que estés, tienes una nueva vida. Y esto es una realidad. Y su resurrección nos ha dado esa bendición. Una cosa más que quiero ver es su resurrección nos da la esperanza de una victoria absoluta. Yo no sé cómo te sientes en estos días, pero es muy fácil. En estos días que tenemos que estar en casa, que no podemos salir mucho, a no ser que sean cosas necesarias, extremadamente necesarias, en las cuales podemos salir porque no queremos exponernos ni exponer a otros, pudiéramos pensar que estamos como derrotados. Algunos hasta han dicho que se sienten como prisioneros. ¿Pero por qué? Se nos ha olvidado que la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo provee para nosotros una victoria completamente absoluta. En la resurrección, Cristo venció el poder de la muerte. Ya Satanás no pudo lo que él quería, que Cristo Jesús no volviera a vivir, que Cristo Jesús no nos diera lo que ahora usted y yo tenemos en Él, que es el poder de la resurrección. Nos da la esperanza de una victoria absoluta. En el libro de Romanos, donde estamos leyendo en el versículo 8 en adelante, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, noten lo que dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. ¿Quiere decir que la muerte ya no tiene poder contra nosotros? Por supuesto que no. Ahora, quiero aclarar acá porque vamos a morir. Si el Señor no viene antes, muchos de nosotros vamos a experimentar la muerte física. Pero saben, eso solo es un cambio. Porque ya la muerte no es para eternidad. Porque la muerte solo hace un cambio para que yo ahora esté en la presencia de mi Dios. Es el vehículo que Dios va a usar o que usa o ha estado usando para pasar a su presencia. Y por eso la muerte ya no tiene poder. El pecado que nos había sujetado a la muerte ya no tiene poder. Ahí mismo en Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, ya no tiene poder. Pero entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué a veces
siento eso, y a veces algunos, como excusa, digo yo, usamos la idea, dice, pero es que era tan fuerte. El pecado no tiene ya poder sobre ti. ¿Por qué? Porque tienes el poder de la resurrección del Señor Jesucristo en tu vida. Y si has caído, es porque decidiste hacerlo, pero qué bendición, porque puedes regresar y hablar con Él, confesar a Él y restablecer esa comunión. Por eso el apóstol San Pablo escribe a los hermanos que mencioné antes de Corintios en el capítulo 15, y es muy importante y quisiera que escuchen bien, y no solo eso, si tiene su Biblia, que pueda entonces leer exactamente lo que Pablo está escribiendo a estos hermanos aquí en Corinto. Miren lo que les dice en el versículo 55 de 1 Corintios 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria! La de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dio su vida en el Calvario por tus pecados y mis pecados. Y ahora conquistó la muerte por completo, más de 2000 años atrás. Es una realidad. Él venció la muerte. Él venció el poder del pecado. Pablo sabía que la resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte, había sido ganada. Por eso, no tenemos que temer la muerte. Yo sé que hay muchos que temen morir. Algunos de ustedes quizás se sienten un poco temerosos. Si me contagio con esto del COVID-19, a lo mejor voy a morir. O un ser querido. ¿Por qué te preocupas? La muerte no tiene poder ya sobre nosotros, porque hemos resucitado juntamente con Cristo. ¡Qué bendición! Sí, hay un cambio. Ustedes que han experimentado algunos la muerte de un ser querido, y gracias a Dios que ahora conocen y conocieron a Cristo cuando eso pasó, pueden descansar plenamente en la bendición que un día les veremos y la victoria que esa muerte acabó con lo físico, pero nunca con lo espiritual, porque estaremos en la presencia de Él. No solo da la victoria sobre la muerte, pero la victoria sobre el pecado. Y esto es un punto culminante aquí en el libro de Romanos capítulo 6. Note lo que dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Debido a que la muerte es la paga del pecado, lo que nos enseña aquí en el versículo 23, quebrantar el dominio del pecado equivale a destruir el imperio de la muerte. Y algo muy importante que debemos ver aquí, hermanos. Cristo murió, y murió por el pecado una sola vez por todas. No tenemos que estar crucificando a Cristo. No tenemos que estar esperando, que Cristo va a morir otra. No, una sola vez. Y esto es muy importante porque a veces tenemos ciertas dudas. Y voy a tomarme el tiempo esta mañana de leer algunos pasajes en el libro de Hebreos que nos van a ayudar a poner en claro el hecho de que el Señor solamente tenía que hacerlo una sola vez. Y aquí en Hebreos capítulo 7, voy a empezar a leer en el versículo 25. Y escuchen lo que dice. Hebreos 7:25, o bien pueden abrir sus Biblias, si la tiene abierta, y leer juntamente conmigo. Versículo 26, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, una vez para siempre. ¡Qué bendición! Saber que Él fue a la cruz del Calvario, fue puesto en una tumba y 3 días volvió a vivir. 3 días después volvió a vivir. Y esto una sola vez. No es algo que tiene que repetir. No es algo que tiene que estar haciendo constantemente. Lo ha hecho una sola
vez. ¿Qué esperanza tenemos? Su resurrección nos da la esperanza viva, una esperanza de vida nueva y una esperanza de una victoria absoluta. Capítulo 9, versículo 12. 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez. Miren el versículo 28 de ese mismo capítulo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez. Y eso es lo único que yo necesité cuando yo era solamente un niño de escasos 6 años de edad. Vine a Él y fui salvo. Y eso no tiene que ocurrir a cada momento. Oh, ahora me siento que no porque pequé. Y dice, si confesamos, entonces ve, confiesa a Él. Él te perdona, te limpia. Y se ha restaurado todo. No ocurre muchas veces. Yo sé que a veces tenemos ciertas dudas. ¿Será que no lo recibí? ¿Será que sí lo recibí? Y yo te invito esta mañana que esto es un buen tiempo a que puedas ver que en la resurrección del Señor y Salvador Jesucristo, que ocurrió una sola vez. Pregúntate, ¿ha ocurrido ya en mi vida? ¿Ya he sido levantado juntamente con Cristo? Espero que sí. Tenemos victoria sobre el pecado. Tenemos victoria porque Él resucitó de los muertos. Tenemos victoria sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Él ahora vive. Es una realidad. Su resurrección nos da la esperanza de un poder extraordinario. Y quiero que pensemos un poquito en esto, porque mucho se dice. Y ahora que hemos pasado ya, a lo menos en nuestro caso, aquí en Kansas City, en nuestra iglesia, en Grace Way, en el Ministerio Hispano, ya este es el 5º domingo que no nos reunimos como iglesia, como lo solíamos hacer. Y no se preocupen, lo vamos a poder hacer. Vendrá ese día y será un día de mucho, mucho regocijo. Pero mientras eso ocurra, estamos reuniéndonos a través, y gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios que podemos llegar hasta su hogar y en este momento usted puede estar en comunión con muchos otros hermanos a través de la tecnología que tenemos. Y gracias a Dios por eso. Pero no quiero que olvide el hecho de que su resurrección nos da la esperanza de un poder extraordinario. Extraordinario. Quiero que vayan al libro de Efesios, capítulo 1. En Efesios capítulo 1 y específicamente vamos a leer en el versículo 15, ahí en sus Biblias. Efesios 1 y versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Nota las palabras que usa nuestro Dios para describir su poder? Supereminente grandeza de su poder, el cual está en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y note lo que dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es triste que muchos cristianos viven derrotados. Es de mucha tristeza que hay muchos creyentes que quizás en medio de toda esta situación hay un desánimo, hay un desvelo, hay una preocupación. Y si bien es cierto, es de entender esto, creo que se nos olvida
que tenemos un poder para poder ir a través de esto. Ya van 5 semanas. Y hermanos, ¿por qué hemos podido llegar hasta hoy? Por el poder de su resurrección, por el poder que Él nos ha dado ahora en cada uno de nosotros, como Él dice así, dice, la cual operó en Cristo. Ese poder operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. ¿Nota usted el poder que reside en usted y en mí por el hecho de que mi Cristo, tu Cristo, resucitó? ¡Wow! Tenemos una esperanza segura de un poder extraordinario. A veces nos dejamos llevar por todo lo que oímos a nuestro alrededor. Uy, ¿qué va a pasar? No sabemos, el mundo se va a acabar, esto, todo. Hermano, tú no sabes qué va a pasar mañana, pero si bien es cierto, tú tienes el poder de Dios en ti hoy para vivir un día extraordinario. ¿Qué importa lo que pueda pasar mañana? Aún más ni sabes. Qué bendición el saber que hoy, un día como hoy en el cual podemos nosotros celebrar a un Cristo resucitado, el poder que Él nos da para poder ir a través de toda esta crisis. No hay nada que pueda decir no podemos, porque en nosotros reside el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Te das cuenta lo que Él nos está diciendo? Por eso es que tú y yo podemos pasar a través de esta y de cualquier crisis. No dudo que algunas familias ya han experimentado dolor porque quizás alguien en su familia ha sido afectado, o no solo eso, quizás hasta ha perdido su vida. Pero esto no quita el hecho, hermanos, hermanas, de que no podemos seguir hacia adelante. Dios nos da ese poder para poder hacerlo, para poder ir a través de esto. ¡Qué bendición! No permitas que ese virus que ni puedes ver obstruya el hecho de que en ti y en mí mora un poder extraordinario. Y gracias por Él y su resurrección. Pablo ora a Dios que los hermanos de Éfeso entiendan todo esto. Y en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, y recuerden, Pablo está en prisión cuando les está enviando esta carta a los hermanos en Filipos, les dice a ellos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo él? Pablo sabía el poder que residía en él. No de hacer tremendas cosas para que el mundo se sorprendiese, no. El hecho de que no importaba cuál situación se pudiera él encontrar, él tenía la certeza, la esperanza de un poder extraordinario en él que le podía llevar momento a momento. Y por eso él dice todo. ¿Notan eso? Todo. Dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, usted y yo muchas veces usamos ese versículo. Muchas veces usted y yo lo usamos en diferentes formas y se lo decimos a otros hermanos. El asunto es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Yo creo que esto ha de cambiar completamente. Oye, hermano, no sé si van a ser 2, 3, 4, 5 semanas más. ¿Y qué? No te preocupes. Tú y yo tenemos el poder de un Dios real que nos va a ayudar a no solamente pasar por toda esta crisis, sino para enfrentar cualquier situación como resultado de la crisis que pueda venir. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos un poder extraordinario gracias a su resurrección. Una cosa más. Hay muchas, pero una sola cosa más quisiera ver. Su resurrección nos da la esperanza de estar en un lugar inigualable, de residir en un lugar inigualable. Capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 6. Mire lo que nos dice acá. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? Está sentado en el mero trono de Dios. Está sentado al lado del Dios del universo. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos en un lugar increíble, inigualable. Estamos sentados en lugares celestiales. Y agrega, con Cristo Jesús. Yo te digo algo, que en estos días que tenemos tanto tiempo para
pensar y meditar son buenas cosas que nos ayudan a pensar. Puede ser que Dios haya permitido todo esto porque hemos olvidado tantas cosas que las hemos dado por sentado. Y hoy te quiero invitar a que hagas un repaso y te des cuenta que la resurrección de Jesucristo es más que un evento. Por supuesto, súper importante, que es la razón y la base de toda nuestra fe. Pero más que eso, todo lo que con esto viene, que Él nos ha dado. Quiere decir que usted y yo pasaremos todo esto del COVID-19. Lo vamos a pasar. No va a haber ningún obstáculo. Alguien pudiera decir, ¿y qué si muero? ¿Recuerdas? Has vencido la muerte y despertarás frente a Él. Pero no te preocupes, no sabes eso. Estamos sentados en lugares celestiales. Y quiero que te imagines por un momento. Quizás sería bueno en este momento que cierres tus ojos y te imagines, estoy sentado en lugares celestiales. Y si estás sentado en lugares celestiales, ¿qué estás mirando hacia abajo? Un mundo que Dios no va a permitir que suceda nada de lo que Él ya tiene planeado. ¡Wow! Estoy y puedo ver hacia abajo, desde donde estoy sentado. Y puedo decir, completamente confiado en Él. ¡Wow! ¡Qué bendición! Él ha resucitado, hermanos. Es una realidad. Él vive. ¿Lo ves así? ¿Lo crees así? Tengo una esperanza viva y es una esperanza segura, sin ninguna duda al respecto. Tengo la esperanza de una nueva vida. Y no es que voy a vivirla, ya la tengo. Recuerda, la palabra esperanza es algo certero, algo que ya ocurrió, no algo que pueda pasar o que hay cierta duda. No es como Dios nos está enseñando esto. Tengo la esperanza de una victoria absoluta. ¡Wow! Tengo la esperanza de poseer un poder extraordinario que me va a permitir salir victorioso de todo esto. Tengo la esperanza de estar en lugares celestiales, de donde puedo ver todo, al lado de mi Cristo, porque estoy juntamente resucitado con Él. Gloria a Dios por eso. Quizás hay alguna persona que nos está escuchando, nos está viendo y no conoce aún a Cristo. Quiero invitarte. Él vino y dio su vida. Murió en el Calvario, pero como hemos visto, ha resucitado. Ponte en contacto con nosotros. Queremos guiarte y ayudarte a esa nueva vida, a la esperanza viva que tenemos en Él. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque vives. Gracias que no eres un Dios en una tumba. No eres un Dios que está ahí en una crucifixión, en una cruz. Tú vives, tú has resucitado, tú nos has dado nueva vida, tú nos has dado una victoria absoluta, tú nos has dado todo lo que necesitamos para poder seguir adelante, tú nos has sentado en lugares celestiales. Oh Dios, gracias. A la vez quiero orar, oh Padre Celestial, porque hay muchos hermanos que quizás están tristes, desanimados. Anímales, oh Dios, ayúdales a recordar estas verdades en las cuales ellos y yo mismo necesito estar recordando, porque saldremos adelante, porque tú has resucitado. Te doy muchísimas gracias y oro en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Algunos de ustedes han sido tan preciosos porque me han preguntado, inclusive hasta llamado y preguntándome, hermano, ¿y cómo hago para la ofrenda? Gracias a Dios por su fidelidad y por el pueblo, hermanos, de veras que son un pueblo maravilloso. Lo único que tiene que hacer, hay una información que aparece ahí en la pantalla, usted puede ir ahí y entonces dar su ofrenda. Gracias a Dios por eso. Si no puede hacer esto, pues comuníquese con nosotros y le podemos ayudar en la forma más disponible. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y gracias por su generosidad. Nos veremos muy pronto.